Ok. Recording in Buenos progress. días. Voy a iniciar con la exposición hablando acerca de los lípidos. Bueno, los lípidos se encuentran ampliamente distribuidos en los animales y vegetales y comprenden un grupo heterogéneo de sustancias que van a ser similares entre sí por sus características de solubilidad. Es decir, que se trata de un grupo de compuestos que presentan profundas diferencias entre sí en su estructura química, pero comparten características de solubilidad. Vamos a profundizar en estas características comunes. Haz clic, por favor. Ya. Se trata de compuestos poco polares, poco solubles en agua o directamente insolubles en ella, pero solubles en solventes orgánicos como el cloroformo o el éter. Son no poliméricos y van a tener pesos moleculares no elevados. Vamos a profundizar un poco en la característica de no ser poliméricos. Bueno, esto los diferencia de las otras macromoléculas como las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos. Haz clic, por favor. Haz clic, por favor. Ya. El anterior. Ya bueno. Si recuerdan, estas tres macromoléculas que mencioné, las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, tenían una estructura que van a recordar al collar de perlas de Lisa Simpson, en el cual una unidad denominada monómero se repetía una gran cantidad de veces para formar al polímero. 2 monómeros hacían un dímero, 3 un trímero, 4 un tetrámero y así hasta llegar al polímero. El ejemplo típico de un homopolímero va a ser el glucógeno y de un heteropolímero va a ser una proteína. Debido a que el monómero se va a repetir, pero no va a ser el mismo. Puede ser primero una metionina, luego una cisteína y luego una arginina, por ejemplo. Lo cierto es que los lípidos no van a tener esta característica, por lo tanto se trata de una unidad, no se trata de una unidad polimérica que tenga monómeros. Ahora veamos las funciones que van a tener estos lípidos. Siguiente, por favor. Listo. O sea, Cristel, o sea, me estás diciendo que la diferencia entre la estructura de los lípidos y las proteínas está en función de que en el caso de las proteínas se forman a partir de monómeros que sus secuencias son, en las secuencias son diferentes entre sí, cosa que no ocurre con los lípidos, ¿correcto? Sí, exactamente. Muy bien. Listo. Ahora vamos a repasar las funciones biológicas que van a tener los lípidos. Bueno, van a tener 4 funciones biológicas principales. Bueno, se van a tratar de compuestos esenciales en la formación de membranas biológicas. Estas estructuras que vamos a ver arriba a la izquierda en verde son los fosfolípidos, que van a ser esenciales en la formación de membranas biológicas, como en las membranas plasmáticas. Van a participar en las membranas plasmáticas mitocondriales y también de otras organelas. También en los animales los lípidos van a formar el principal material de reserva energética. De entre los distintos lípidos que se va a presentar hoy, los triacilglicéridos, más conocidos como triglicéridos o grasas neutras, son los que van a cumplir esta función de reserva. Ya, los lípidos también presentan una función de tipo nutritiva, debido a que son una importante fuente de energía por su alto contenido calórico comparado con las proteínas y los hidratos de carbono. Además, van a ser un vehículo para el metabolismo de las vitaminas de origen lipídico, como la A, la D, la E y la K. Además, numerosas sustancias lipídicas son capaces de actuar de manera fisiológica gracias a los lípidos, como tenemos, por ejemplo, las hormonas esteroides, como la testosterona, los eicosanoides y las prostaglandinas. Ahora También que son las proteínas que son derivados de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Sí. Esa imagen está bonita, ¿no? Mira que ahí está la doble capa de fosfolípidos, ¿no? Con su grupo fosfato y el lípido y las dos patitas, digamos así, de los lípidos, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Con respecto a los animalitos, acuérdate, bueno, nosotros también, las grasas constituyen una fuente energética sumamente importante, porque cuando el cuerpo necesita
energía, las grasas, cuando ya no hay la fuente principal, en el caso nuestro, que son los hidratos de carbono, las grasas son las que van a cubrir ese requerimiento. Hay que decir algo, ¿no? Por si acaso a veces nosotros nos confundimos, o bueno, o tenemos los conceptos un poco claros. Nuestra principal fuente de energía son los hidratos de carbono, pero simultáneamente también quemamos grasa. Por ejemplo, ahorita estamos sentados, estamos conversando. Evidentemente que la primera fuente energética serán los hidratos de carbono que tengamos guardados en el glucógeno. Pero también las grasas que nosotros tenemos también pueden ser metabolizadas, claro, en una pequeña proporción. Pero como yo le ponía un ejemplo hace poco, cuando hablábamos de metabolismo de hidratos de carbono, si yo hago un ejercicio intenso durante 30 minutos, 40 minutos, esa reserva que me podría haber durado 12 o 18 horas, se consume rápidamente. Pero ya las grasas ya han estado siendo movilizadas para producir energía. Pero cuando ya no tengo el glucógeno, viene algo que se llama el segundo aliento. No sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez cuando hace actividad física. El segundo aliento es cuando uno ya se cansa en hacer el ejercicio, ya no jala, como quien dice, ya no llegamos a la meta. Pero de repente, ¡pac!, pasamos esa meta y nos sentimos como nuevos. O sea, ¿qué pasó, equipo? ¿No? Y es como que hayan activado algún sistema y resulta que nosotros tenemos energía porque la fuente de energía que ahora nos está proporcionando viene de las grasas. Entonces, ese es el famoso segundo aliento. Si alguna vez lo han leído o lo han experimentado, porque se puede experimentar, se nota que es verdad, ¿no? Muy bien, sigamos, Cristel, está bien. Ya, listo. Ahora pasaremos a describir lo que es la clasificación de los lípidos. Siguiente diapositiva. Listo. Bueno, los lípidos se van a clasificar primordialmente en lípidos simples, complejos y sustancias asociadas, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a ahondar en las categorías más principales. Bueno, los lípidos simples son aquellos que, como su nombre lo indica, solo contienen lípidos en sus estructuras. Los lípidos complejos en este caso van a tener una parte lipídica, pero también una parte no lipídica. Y las sustancias asociadas son aquellas que no han podido encuadrarse ni dentro de los lípidos simples ni dentro de los lípidos complejos. Ahora, si se dan cuenta, nos quedó fuera de este cuadro un tipo de lípido muy importante que va a ser constitutivo de todos los demás. Y van a ser, en este caso, los ácidos grasos. Bueno, si bien esta clasificación va a ser sencilla, se la puede simplificar aún más, resaltando los lípidos más importantes entre cada una de las categorías. Entre los lípidos simples, los acilgliceroles van a tener una mayor importancia. Y entre los acilgliceroles, a su vez, mayor importancia tienen los triacilgliceroles o triglicéridos. Bueno, en los Cristel, simples, te interrumpo un ratito, Sí se me escucha, ¿no? sí. Ya. Muy bien el cuadro, excelente, ¿no? Entonces, aquí tú bien dices, entre los lípidos simples están los acilgliceroles, que cuando son tres cadenas de ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos están incluidos, están implícitos. Cuando hay tres cadenas de ácidos grasos, se llama triacilglicerol o triglicéridos. Cuando Sí, tienes dos cadenas, diacilglicerol o diglicéridos. triacilgliceroles. Claro. Y cuando tienes solo un ácido graso, se llama monoacilglicerol. Cuando ustedes estudian fisiología y estudian la acción de la lipasa pancreática, bueno, conmigo también estudiamos la lipasa pancreática, coge los triglicéridos con cadenas largas, que generalmente es el ácido estiárico, yo les mencionaba en ese momento, ¿no? Cuando la lipasa va a romper este triglicérido, no separa a veces, como muy frecuentemente, no separa los tres ácidos grasos, a veces separa dos. Quedan dos ácidos grasos libres y uno pegado al glicerol, y se llama monoacilglicerol. Y de esa forma sí pueden entrar en el tubo digestivo, por eso es que las vellosidades lo asimilan, lo absorben, aunque adentro lo vuelven a recomponer, pero ese proceso se ocurre, ¿ya? Entonces, lo primero que te digo es que este monoacilglicerol puede ser producto de la degradación de un triglicérido, los diacilglicerol que también están, y los triglicéridos tal cual tienen que ser degradados por la acción de la lipasa pancreática para poder actuar. En términos generales, te podría decir que los ácidos grasos están presentes en todos estos. O sea, sí forman parte de la estructura, ¿no? Como el caso de los fosfolípidos, ¿no? Cuando ustedes veían la estructura del fosfolípido en bioquímica, veían que arriba tenía el grupo fosfato y tenían dos patitas, ¿se acuerdan? Dos patitas, que vendrían a ser los ácidos grasos. Lo que pasa es que una patita, si ustedes se acuerdan un poco, no sé si está, bueno, en el gráfico anterior, veían que una patita era recta, lineal, y otra patita que estaba como desviada, ¿se acuerdan?
lo cual representa que hay ácidos grasos saturados, es decir, que todos sus carbonos están Insaturados. exactamente, y algunos que son insaturados, monoinsaturado podría ser que en uno de esos carbonos hay un doble enlace, lo cual hace Sí. que ya no tenga esa condición, esa característica particular o lineal. Sí, Cristian. Igualmente voy a explicar eso brevemente para recordar y Muy profundizar bien, en lo que son muy las bien, permeabilidades de las membranas. Ajá. pero el cuadro que tú has puesto está bonito, está claro, me parece que está muy bien, ¿no? Porque tú estás viendo los componentes. ¿Y el colesterol, Cristian? Ah, ese no lo incluí. Ya, bueno, sigamos. Bueno, para comenzar a describir el cuadro, vamos a describir la estructura química, en este caso de los ácidos grasos. Pon la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los ácidos grasos van a ser monocarboxílicos de cadena lineal. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente son moléculas ácidas porque presentan un grupo carboxilo y son monocarboxilos porque solamente va a haber uno de ellos. Y en este caso va a estar en uno de sus extremos. Asimismo, van a ser cadenas lineales porque no van a presentar ramificaciones. Hay que recordar que el que vemos a la izquierda va a ser un grupo carboxilo que va a ser característico del carbono terminal de una molécula y pueden también encontrarlo escrito como COOH. Vamos a comenzar la definición en este caso de un ácido graso con un ejemplo como es el ácido esteárico. Haz clic, por favor. Un ratito, Cristel. Esto que ha dicho Cristel, que bueno, es clarito y muy importante, porque a veces yo pregunto y la gente no sabe. ¿Por qué son ácidos grasos? Acuérdense de los ácidos carboxílicos cuando veían química orgánica en su colegio o en el primer año de la universidad. Es porque tienen un carbono, en el carbono del extremo, tienen el oxígeno cuando está solito tiene doble enlace, porque la valencia del oxígeno es 2. Y el OH que está unido tiene solo un enlace. Y acuérdense que el carbono tiene 4 enlaces en total. Un enlace que se une con el carbono que está atrás, dos enlaces que se unen con el oxígeno y un enlace que se une con el OH. Cuando ese ácido carboxílico pierde el H, vamos a suponer que se pierde el H de lo que está señalando ahí Cristian. Cuando se pierde el H, entonces ya cambia de nombre. Ya no se llama estiárico, sino se llama estiarato. ¿Se acuerdan? Ya no se llama láctico, sino se llama lactato. ¿Sí ven? Ya no se llama ácido acetoacético, se llama acetoacetato, porque ya perdió esa condición de ácido. Solo para que conozcan nada más. Sigue Cristian. Bueno, como ya les mencioné, vemos el ácido esteárico. En este caso, fíjense en los elementos que ya mencioné que están allí. En este caso tenemos el grupo carboxilo en su extremo y en el resto del cuerpo podemos ver, en este caso, los carbonos con uniones simples. En el extremo terminal vemos el carbono que tiene 3 hidrógenos, pero en todos los secundarios vemos que solamente tiene 2 hidrógenos. Y bueno, vemos que se trata de un ácido monocarboxilo de cadena lineal. En este caso, este tipo de ácido graso va a tener 18 carbonos y a este se lo va a identificar como ácido esteárico. A su derecha, o sea, a la derecha del ácido esteárico, vamos a encontrar el ácido oleico, que también va a presentar solo un grupo carboxilo en uno de sus extremos. También va a ser una molécula lineal, pero entre los carbonos 9 y 10 va a presentar una doble ligadura, lo cual lo va a transformar en un ácido graso insaturado. Ya. Monoinsaturado. Bien. Ajá. Por ejemplo, existen aquellos que solamente tienen una ligadura y se llaman monoinsaturados, pero aquellos que tienen varias dobles ligaduras van a conocerse como poliinsaturados. Y el que está al lado del estiárico, que está limpio, es saturado. Significa que todos sus enlaces están completos y en el lugar que corresponde. Para que haya habido un doble enlace en el otro lado que ustedes ven es porque se perdieron hidrógenos, átomos de hidrógeno. Entonces, como se perdieron átomos de hidrógeno, los carbonos, los enlaces que quedan libres se fusionan entre sí y se produce un doble enlace, lo cual lo hace muy ideal para poder ser degradado con facilidad. Cuando están saturados son difíciles de degradar. Muy bien. Sigamos, Cristian. Ya. Bueno, una manera para representar esto y para visualizarlo mejor va a ser la tridimensional. Haz clic, por favor. Ya. Esta va a permitir ver que no solo la cantidad de carbonos y el característico carboxilo que lo vemos en color rojo en el extremo terminal, sino también vemos que los ácidos grasos insaturados tienen una desviación que va a ser debida a la doble ligadura.
Esto va a ser muy importante para determinar la fluidez de las membranas. Haz clic, por favor. Bueno, fíjense en la imagen que apareció recién. De acuerdo al tipo de ácido graso y cómo estén alineados, podemos encontrar estructuras más rígidas, como la estructura de la izquierda, y estructuras más fluidas, como la estructura de la derecha. Bueno, el tipo de ácido graso, si es saturado o insaturado, junto con otras características de membrana, como el porcentaje, en este caso, de colesterol, son los factores principales que van a determinar la fluidez de membranas. Bueno, Muy bien. una vez definidos los ácidos grasos, llega el punto de nombrarlos. Siguiente diapositiva. Bueno, como ustedes saben, en química los compuestos se nombran de maneras particulares. Y respecto a los ácidos grasos, vamos a encontrar cuadros como el que estoy, bueno, como el proyectado, en donde se van a advertir los nombres, sus números de carbono y algunos otros datos como el punto de fusión y su fórmula. Podemos observar que van a presentar dos tipos de nombre, el nombre común o trivial y el nombre sistemático. Ya bueno, el nombre sistemático va a responder a la nomenclatura. Por ejemplo, el ácido graso de 4 carbonos se debería llamar ácido butanoico, pero sin embargo lo conocemos más como ácido butírico. Bueno, lo ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos la clase pasada que habíamos hablado de que cuando los restos de los fermentos vegetales llegan al intestino, la microflora bacteriana actúa sobre esta superficie y da lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta? Y dentro de los ácidos grasos de cadena corta mencionamos tres: acetato, butirato y acetato, propionato y butirato. ¿Se acuerdan? Pero ya son pues, bases, porque realmente el ácido es acético, butírico, propiónico y butírico, que es el que tienes aquí, que está poniendo la compañera. Pero como se convierte en una base, que ya habíamos dicho cuando pierde el hidrógeno, se llama butirato. Ahí tiene un ejemplo de un ácido graso saturado de cadena corta. Muy bien. ya. ¿Qué más? Ya. Bueno, lo primero que observamos en esta tabla es que todos los ácidos grasos van a tener una cadena par. En la parte superior vamos a observar los ácidos grasos saturados y en la inferior los insaturados. Bueno, de los ácidos grasos saturados hay tres que debemos recordar. Haz clic, por favor. Muy bien. Ya. Bueno, Muy bien. va a ser el ácido palmítico y el ácido esteárico, que son por lejos los dos ácidos grasos más abundantes en los lípidos de origen animal, y también tenemos el ácido butírico antes mencionado, ya que va a ser abundante en ciertos tipos de grasa como la de la leche. Ya bueno, Mantequilla también. predominio de ácidos grasos de cadena corta, y justamente es gracias a eso que se va a denominar grasa butirosa de la leche. Bien. Bueno, entre los ácidos grasos insaturados hay dos que son los más importantes. Haz clic, por favor. Ya. Va a ser el ácido palmitoleico y el ácido oleico, que si se fijan son los mismos que el ácido palmítico y el estárico, pero con una insaturación en el carbono 9. Es decir, que tienen una doble ligadura a nivel de ese carbono. Bueno, otros tres ácidos grasos en esta tabla que son interesantes de remarcar van a ser el ácido linoleico, que es un ácido graso de 18 carbonos con dos dobles ligaduras, y los ácidos grasos poliinsaturados, que van a ser el linolénico y el araquidónico, que van a tener Una, 18 pre- carbonos. una pregunta, Cristian. Primero, que está muy bien, te felicito, la posición está muy bien. ¿Cuáles son de esos monoinsaturados y cuáles de esos son poliinsaturados? Eh, bueno, los monoinsaturados van a ser el palmitoleico y el oleico. Y el oleico, muy bien. Ah, ¿Y eso dónde lo podríamos encontrar? ¿En qué alimentos lo podríamos encontrar? Si no lo sabes, lo buscamos, no importa. sí, ¿En qué alimentos lo podemos encontrar? eh, Aquí está interesante esto, ¿no? ajá. Yo pregunto, por ejemplo, el aguacate, ¿qué tendrá? ¿Qué tipo de ácido graso tendrá? Y el aceite de oliva, ¿qué tipo de ácido graso es? Busquen por internet, no hay problema. Aquí estamos para aprender. Ok. Y aprovechando la explicación de Cristian, que está sumamente bien estructurada, entonces aprovechemos.
porque ella nos ha hablado de los monoinsaturados y nos ha hablado de la palmitoleico y el oleico, insaturados, monoinsaturados. Y tenemos los poliinsaturados, que ella solo mencionó el linolénico y ácido araquidónico. Yo incluiría también el linoleico, que ya vamos a ver cuáles son. Vamos a ver qué es el linoleico y qué es el linolénico y qué es el araquidónico. Muy bien, Isela nos ha dicho que el aceite de oliva es el oleico. Ahí está, miren, el aceite de oliva es el oleico. Y la importancia que tiene el aceite de oliva, cuando nosotros hablamos, vamos a hablar pronto cuando hablemos de pacientes hipertensos con problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, la importancia que tiene el aceite de oliva o la importancia que tiene la famosa dieta mediterránea, porque cuando nosotros analizamos la dieta mediterránea, que no es que una dieta inventada, es una dieta de cómo vive la gente del Mediterráneo, que se hizo una investigación porque ellos tenían menores problemas con problemas cardiovasculares. Entonces comenzaron a investigar cuál podría ser la causa y se encuentran con que ellos tienen una forma de vivir, un hábito de vida diferente a la mayoría de la población del mundo, ¿no? Entonces tenemos el ácido oleico y ya sabemos que es el aceite de oliva. ¿Y el palmitoleico? Chicos, hablen nomás sin ningún problema. Si alguien encontró, comente. El aguacate también es oleico, nos dicen acá. Muy bien. Muy bien. Si encontramos algún producto con palmitoleico sería perfecto para completar lo que ha dicho la compañera. Y otros comienzan a buscar el linoleico. ¿Cuál es omega 3 y cuál es el omega 6 en estos compuestos? Y el araquidónico, ¿dónde lo encuentro? Porque el palmítico y estiárico, que son los saturados, ya lo dijo Cristal, están casi todos los alimentos que nosotros consumimos que son de grasa. Ya hemos dicho que el oleico, el aguacate, el aceite de oliva tiene el monoinsaturado, ¿no? El oleico. El palmitoleico está presente en las carnes, sobre todo las carnes rojas. Procesadas y en los lácteos, el palmitoleico, pero esta es una grasa monoinsaturada. Busquemos, sigamos buscando. El araquidónico, por ejemplo, lo podemos encontrar en la yema del huevo, en el Muy pescado bien, muy y bien. en las carnes rojas. Ya, ¿y los frutos secos? ¿Y el linoleico, el linolénico, dónde lo encuentro? Mm. Busquemos, todo busquemos. ¿O cuál es el otro nombre del linoleico y cuál es el otro? Por ejemplo, el linoleico lo vamos a encontrar en los frutos secos, como usted dijo, en las nueces, en los cereales también, y por ejemplo, en el aceite de girasol y en los huevos también. Muy bien. ¿Y el linolénico? El En las linolénico semillas. va a En estar en menor semillas, medida en los frutos secos. ¿En los frutos secos? ¿En dónde más? en En las semillas de semillas, chía y doctor. lino también. ¿En Ajá. semillas? De ¿En qué más, linaza, Rachel? De chía y lino. de linaza. ¿En el chía? ¿Qué más? Lino y nueces. Nueces. Oigan, y yo no he escuchado todavía nada de los peces azules. Ninguno me ha mencionado sobre él. En salmón también se puede encontrar, Ajá. en el En el atún también, salmón, en las anchoas, atún, anchoas, muy El bien. linolénico va a ser sardinas. en este caso el omega 3. Muy bien, el linolénico es el omega 3. Muy bien, y el linoleico, el omega 6. ¿Verdad? A ver, Sí. confírmenme. El Confírmenme, chicos. omega 7. Sí, sí, A sí. ver, ustedes. El ácido linolénico es el 3, el omega 3 y el linoleico es el 6. Muy bien. Entonces tenemos clarita la cosa, ¿no? ¿Y el araquidónico? A veces también hay un ácido que se llama ácido decoxaesanoico. Busquen el ácido decoxaesanoico. Y me cuentan. El araquidónico se encuentra en lo que es el pescado, la yema del huevo, las carnes rojas. Muy bien. El Pescado. cosa desanoico que usted dijo no es Sí. el mismo omega 6. Por eso pregunto, quiero que me digan qué encontraron, qué leyeron. O sea, dice que es el mismo omega 6. Ya,
O sea que el omega 6 son algunas... que es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga de origen principalmente marino. Muy bien. Bueno, ahí están, ¿no? Ya sabemos cuáles son los monoinsaturados, ya sabemos cuáles son los poliinsaturados, ya vemos la importancia que tienen todos estos alimentos para nosotros. De aquí se saca como conclusión, cuando nosotros estamos viendo nutrición, ustedes van a ver que yo digo, nosotros necesitamos calorías. De las calorías que nosotros necesitamos, el 55 a 60% son carbohidratos. El 30% son grasas, 25-30% son grasas, y el 10 a 15% son proteínas. Claro, esto se mueve en función un poco de los requerimientos. Esto es para una persona estándar. Si yo soy un diabético, obviamente no voy a apuntar al 60%, voy a apuntar al 50%, menos. Si soy una persona que necesito más fuente de energía porque soy deportista, porque estoy en crecimiento, y yo voy a apuntar un poquito más o estoy en desarrollo, más al porcentaje de grasa, ya no será el 30%, sino que podría estar aumentando un 35%. Pero si yo tengo un problema de metabolismo de las grasas, ya no voy a apuntar al 30%, sino a lo menos al 25%, o hasta un poquito menos. Y si son proteínas, que yo digo que es el 10 al 15% como fuente de energía, si yo necesito más proteínas para construir o para crecer, evidentemente que ya no va a ser el 15%, voy a tener que aumentar un poco más. ¿Sí? Si tengo una quemadura, mi alimentación tiene que tener un aporte adicional de proteína. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Con respecto a las grasas, yo dije que el 30% de las calorías que me debe proporcionar energía a mi cuerpo son grasas. De ese 30%, el 10% tiene que ser grasas saturadas. Miren, 10% de grasas saturadas. O sea, no es que estoy diciendo ya no puedes comer grasa. Tengo un problema de hiperlipidemia, un problema con el metabolismo de las grasas. No las puedo dejar de consumir. Lo que puedes reducir, ya no el 10%, sino reducir un 7%. Normalmente debería consumirme un 10%. Pero si tengo un problema de metabolismo con las grasas y colesterol elevado y todas estas cosas, triglicéridos elevados, yo podría reducir un 7%. Las monoinsaturadas y las poliinsaturadas tienen que ser 10% las monoinsaturadas, 10% las poliinsaturadas. Eso es lo normal. 10% saturadas, que como bien decía aquí Cristel, palmítico, estiárico estaría en ese grupo. 10% de las monoinsaturadas, estamos hablando del oleico, del palmitoleico, que decía también Cristel. Y el otro 10% de las poliinsaturadas, que son el omega 3 o el omega 6, o cualquiera de estos ácidos que ha mencionado, que el linoleico, linolénico, el ácido araquidónico o cualquier otro, cuyas fuentes ya ustedes tienen claro. Las fuentes de estos componentes están en frutos secos, están en el pescado azul, en el salmón, dijo alguna compañera por ahí. O sea, no son productos comunes que podemos consumir en una dieta común, normal o regular nuestra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque raro es el que está comiendo nueces, almendras, frutos secos, raro. O sea, la gente nosotros en la cultura no tenemos esos alimentos como parte de nuestra cultura, cosa que sí lo ves en la dieta mediterránea, por ejemplo, ellos sí consumen frutos secos, o el mismo salmón, pues nosotros no por la cuestión de la región, pero tenemos otros productos que podrían tener el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Entonces, ese es como dato importante de este cuadro que está bien hecho para entender las cosas. Ustedes van a ver en algunos artículos, Gemma, te fuiste, en algunos artículos en donde ven la importancia que tiene el omega 3 en reducir los riesgos de eventos, en tener una acción a favor de los problemas cardiovasculares. Ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos poliinsaturados. Una pregunta, Cristel. Yo también he escuchado una clasificación que habla de grasas esenciales y de grasas no esenciales. ¿Sabes la diferencia? ¿Quiénes son esenciales y quiénes no son esenciales? Bueno, Porque los esenciales van a ser los que, o sea, saber exactamente cuáles son, no lo ¿Tú te acuerdas cuando pero- estudiabas bioquímica y hablaban de los aminoácidos esenciales y no esenciales? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre aminoácidos esenciales y no Bueno, esenciales? la diferencia es que, por ejemplo, los esenciales, el organismo no los va a poder sintetizar, entonces tenemos que recurrir a la dieta para poder incorporarlos. Muy En cambio, bien, los esenciales sí los podemos sintetizar en nuestro cuerpo. muy bien. ¿Y las grasas no será lo mismo? Claro, en este A ver, caso, los tres últimos que mencioné, el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico van a ser ácidos grasos esenciales. muy bien. O sea que tengo que incluirlos con mi dieta.
Exactamente, deben ser Y nuggets. nosotros tendremos problemas o deficiencias con el consumo de estos alimentos. O sea, Nosotros como Ecuador. estos ácidos grasos cumplen muchos papeles en el cuerpo. Por ejemplo, el ácido araquidónico va a ser un precursor de la síntesis de muchos lípidos con actividad biológica, como por ejemplo ciertas hormonas. Muy bien. Ujú. Antes de seguir, busquemos cómo está formada la prostaglandina, por favor, en internet. ¿Cómo está estructurada la prostaglandina? Quiero saber si son saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Y si tenemos cuáles son los ácidos de algún ejemplo, sería perfecto. Dice que son una familia de lípidos oxidados e insaturados. Muy bien. ¿Quién encuentra algo más? Bueno, también dice que son ácidos grasos con 20 átomos de carbono, que tienen una estructura básica. Su estructura básica va a ser el ácido prostanoico. ¿El ácido? Prostanoico. Ya. ¿Qué más? ¿Quién encontró algo más? Tiene un grupo Ya tenemos. hidroxilo también y un doble para los carbonos, 3 y 4. Bien. ¿Quién encontró algo más? Estamos hablando que son ácidos grasos definitivamente. ¿Alguien encuentra si son monoinsaturados, poliinsaturados, saturados? ¿Son Ya sabemos que son. poliinsaturados? Muy bien, poliinsaturados, ¿no? Ácidos grasos poliinsaturados. Fíjate tú. Fíjate tú. ¿Qué más dice Heidi o Heidi ahí? Dice, son los primeros miembros conocidos del grupo. La prostaglandina se deriva del hipotético ácido prostanoico Ya. de 20 átomos de C con un anillo pentagonal entre los carbonos 8 y 12. Existen varias familias de prostaglandina que se denominan con una letra adicional. Está la PGA, la PGB, la PGC, la PGD, etc. En función de los sustituyentes del anillo ciclopentano de su estructura. A menudo la letra mayúscula va seguido de un subíndice que indica el número de doble enlace presente en la molécula sin incluir el anillo. Muy bien. Entonces estamos hablando de poliinsaturados, ¿no? Excelente. Mira lo interesante que es esto. Muy bien, Cristian. Excelente. Sigamos, Cristian. Ok. Pon la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar a las propiedades químicas y físicas de los ácidos grasos. Bueno, entre las propiedades físicas podemos resaltar tres que van a ser la solubilidad, el punto de fusión y ebullición y la isomería geométrica que van a tener. Bueno, la solubilidad, como ya mencioné, los ácidos grasos van a estar compuestos por un grupo carboxilo que es de tipo hidrofílico y una cadena carbonada que va a ser de tipo hidrofóbico. Ahora, la solubilidad dependerá del largo de la cadena. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta van a ser más solubles en agua en comparación que un ácido graso que tenga, por ejemplo, 18 carbonos. Es por esto que los ácidos grasos de cadena corta van a ser más solubles y los ácidos grasos de más de 6 o 7 carbonos, en este caso, van a ser prácticamente insolubles en agua. Bueno, en cuanto al punto de fusión y ebullición, aquí cuanto más largo es el ácido graso, mayor es su punto de fusión y ebullición. Los ácidos grasos de cadenas de 2 a 8 carbonos tienen puntos de ebullición bajos. Por lo tanto, es muy común encontrarlos líquidos en temperaturas ambientes. En cambio, los que tienen más de 8 carbonos van a tener puntos de fusión altos, por lo que los vamos a encontrar sólidos en temperaturas ambientes. Bueno, cuando un ácido graso también es insaturado, su punto de fusión va a bajar. Ahora, en cuanto a la isomería geométrica, los ácidos grasos van a presentar isómeros geométricos cuando son insaturados. Por ejemplo, cuando hay un doble enlace entre dos átomos de carbono, hay dos posibilidades. Una es que los hidrógenos queden en un mismo lado y las dos cadenas de un mismo lado
Y la otra es que el hidrógeno y la cadena queden opuestos. Como vemos en la imagen, la primera posición se va a denominar cis y la segunda posición se va a denominar trans. Con la posición cis, la cadena va a cambiar de dirección y con la posición trans va a seguir en la misma dirección. Bueno, ahora en cuanto a las propiedades químicas, hay que resaltar sobre todo las propiedades químicas del grupo carboxilo. Bueno, como ya mencioné, este tiene un carácter ácido, y esto es obvio por el nombre que lleva el ácido graso. Pero lo cierto es que el carboxilo tiene la capacidad de ceder o captar el protón de acuerdo al pH del medio en que se encuentra. Bueno, en cuanto a la formación de sales o jabones en este caso, el protón del carboxilo se pierde o se gana y puede ser reemplazado por un sodio, por ejemplo, o un metal. Por ejemplo, cuando se añade el sodio a la estructura, se va a formar sales de sodio, y cuando se añade potasio, se va a formar sales de potasio. En este caso, estos sirven, o sea, estos metales alcalinos van a servir como solventes porque son muy solubles en agua y van a tener un efecto emulsionante o detergente en el ácido graso. Bueno, por último tenemos la formación de ésteres. En este caso, la unión éster va a ser característica de las moléculas que van a tener en este caso un grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo se va a unir con un grupo alcohol. Y bueno, en la unión éster va a ser la que se va a encontrar abajo a la derecha. Bueno, ¿y qué produce esta unión éster? Esta unión éster va a producir liberación de agua. Ya, va a ser muy importante a la hora de integrar este ácido graso con los demás lípidos de la clasificación que voy a mencionar ahora. Siguiente diapositiva. Antes de avanzar, Cristel, alguien había escrito sobre este ácido palmitoleico, ¿te acuerdas? Y había mencionado fuentes principalmente de origen animal, que no está mal, ¿no? Pero hay aparte de estas grasas de origen animal, también hay aceites vegetales y aceites marinos. Y una de las famosas macadamia. ¿Ustedes se han probado macadamia? Sí. ¿Ya? El aceite de la nuez de macadamia, ese es un aceite palmitoleico, por ejemplo. Y bueno, ya lo dijimos que es una grasa monoinsaturada, ¿no? No conozco otro componente que tenga El aceite de palma. El aceite de palma. Sí, El eso me aceite de refiero. palma, dices. Ya. Bueno, el aceite de palma, no sé si tendrá que ver con el ácido palmítico o el palmitoleico, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sigamos, mismo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora retomando la clasificación, vamos a hablar de los acilgliceroles. Y bueno, la mayor parte de ácidos grasos presentes en el organismo van a formar ésteres con alcoholes. En este caso, preferentemente el glicerol. Y justamente ahí cuando los ácidos grasos van a formar acilgliceroles, que son ésteres de glicerol con 1, 2 o 3 ácidos grasos respectivamente. Bueno, para visualizar tenemos el glicerol, que es un trialcohol en la parte superior. Este va a tener 3 átomos de carbono. Cuando aparezca solo un ácido graso y este va a esterificar cualquiera de sus posiciones, sea la 1, sea la 2 o sea la 3, va a formar una unión de tipo éster con el carboxilo del ácido graso y vamos a tener un monoacilglicerol. Ya, cuando esto ocurre con 2 ácidos grasos, vamos a tener un diacilglicerol, y cuando ocurre con los 3 alcoholes del glicerol, vamos a tener un triglicérido o grasas neutras. Bueno, estas grasas neutras son las formas más eficientes de almacenar energía en el organismo y se van a encontrar alrededor de ciertos órganos. En este caso lo podemos encontrar bastante en la zona abdominal, y esto va a ser el responsable de que tengamos rollitos. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a las propiedades físicas y químicas de los acilgliceroles, vamos a tener 3 propiedades físicas.
vamos a tener su solubilidad que vamos a encontrar que los acilgliceroles van a poseer una densidad inferior a la del agua, por ejemplo. Por eso es que las grasas neutras van a ser insolubles en agua y van a flotar en ella, como el aceite en el agua. Sobre todo cuando está en baja temperatura, ¿no? Es como las famosas sopitas grasosas, ¿no? Cuando están calientes no se nota y cuando se enfrían ves la capa de grasa en la superficie, ¿no? Ajá, y eso tiene una razón, por ejemplo. En este caso, los acilgliceroles van a ser solubles en alcohol caliente. Y esto va a causar que las moléculas polares, las moléculas polares en el alcohol van a tener un poder emulsionante. O sea, aparte del alcohol, va a ser la temperatura la que inflige Correcto. su emulsión. Acuérdate cuando ustedes vieron fisiología con esta cuestión de la cinética molecular. Cuando hay aumento de la temperatura, las moléculas tienden a separarse. Entonces crean los espacios para que esas moléculas grandes se distribuyen en la superficie. Cuando la temperatura baja, las moléculas tienden a compactarse, por lo tanto ya no hay esos espacios que antes habían y comienza a evidenciarse la grasa. ¿Se acuerdan de la cinética molecular? De los movimientos de los átomos que son constantes. Cuando aumenta la temperatura, los espacios son mayores. Cuando disminuye la temperatura, se cierran. Luego se cierran a tal punto que se solidifican, ¿no? Que se condensan. Doctor, una pregunta. ¿Usted ha escuchado sobre el aceite de ajonjolí? ¿De cuál, hija? El aceite de ajonjolí. Claro, lo he escuchado, es muy bueno. El aceite de ajonjolí de hecho, es uno de los aceites más completos. No estaba segura, por eso no le había... Pero no estaba segura. Y no solo eso, sino que es casi inaccesible a nosotros por la cuestión del costo. Un aceite que es pequeña cantidad y es caro. Es súper caro. Es que sus componentes, mire, dice que es o sea, pertenece a la familia de ácidos grasos, pero de los ácidos grasos insaturados. Y tiene pues un 20% de proteínas, o sea, representa un 20% de proteínas, fibra, almidones complejos, y también representa un gran porcentaje de omega 3 y omega 6. Ajá, es muy bueno. Propiedades antiinflamatorias. Tiene algunas propiedades. Y es más, por eso tú ves que te recomiendan usar el ajonjolí. Ya no el aceite, por lo menos el ajonjolí. Porque ya tener el extracto, que es el aceite, que donde están estos componentes, es lo ideal, pero es caro. Yo te digo que es caro porque un frasquito nomás cuesta mucho dinero. Sí, y es bueno. Carísimo. Muy bien. ¿Qué más, Cristel? Interesante, ¿qué más? Bueno, ahora respecto al punto de fusión. Este va a depender en los acilgliceroles, va a depender en este caso de los ácidos grasos que lo van a componer, y como ya vimos previamente, un ácido graso saturado de cadena larga va a tener un punto de fusión más elevado. Entonces un triacilglicerol con este tipo de ácido graso tendrá un punto de fusión más elevado. Bueno, si tienen, en este caso, si el triacilglicerol tiene ácidos grasos de cadena corta, tendrá un punto de fusión más bajo. Ajá. Y bueno, es así, como ya mencioné antes, que hay grasas naturales que son líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo los aceites vegetales. Bueno, en cuanto a las isomerías, no hay mucho que ahondar, solamente cabe recalcar que todos los acilgliceroles tienen isomería óptica. Bueno, entre las propiedades químicas vamos a tener primeramente a la hidrólisis. Bueno, los acilgliceroles van a tener, en este caso, la capacidad de romper sus enlaces tipo éster por el agregado de agua y la presencia de calor. Lo que sucede es que el agua va a reponer los oxidrilos y va a completar el grupo carboxilo, separando así los dos elementos constitutivos, el glicerol y los ácidos grasos. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio. Por el calentamiento del cuerpo y al tomar agua se hidrolizan los triacilglicéridos, se rompen y así quemamos grasa. Bueno, la segunda propiedad química va a ser la hidrogenación, que es agregar hidrógenos a los ácidos grasos insaturados en el caso de que el acilglicerol los tenga, y puede saturar este tipo de ácidos del acilglicerol y por ende saturar el acilglicerol. Bueno, esta técnica es muy usada para el desarrollo, en este caso, de las margarinas.
Por último, tenemos la oxidación. Bueno, los acilgliceroles también pueden sufrir de oxidación a nivel de sus ácidos grasos insaturados. Esto es lo que genera, por ejemplo, el mal olor y el sabor rancio en las grasas cuando se oxidan. Bueno, ¿Y cuáles son las grasas que, Cristian, según que tú me estás diciendo ahorita, cuáles son las grasas que se oxidan con más facilidad? ¿Las saturadas o las insaturadas? en animal, por ejemplo. ¿Se oxidan con más facilidad? Sí. Sí. Es que tiene un tiempo de vida más corto. Este es el A caso de ver, la a ver, mantequilla. aquí hay una cosa interesantísima, porque tú has dicho, y quisiéramos encontrar la respuesta, ¿no? Cuando tú estudias la diferencia entre las grasas de origen animal y las grasas de origen vegetal, inclusive una de las razones por las que se creó la famosa grasa trans, que luego que pensaron que era la oportunidad de crear una grasa que es de origen vegetal con características del origen animal, te vas a dar cuenta que las grasas de origen animal no dan esta característica de olor rancio, o de, perdón, de sabor, de estas características rancias, ¿no? Que cuando la pruebas no le ves la calidad que tiene en el momento, sino, o sea, como que se va oxidando, que tú bien dices. Es más, si tú tienes una parrilla ayer y resulta que no te comiste todo, te comiste una parte, te traes a la casa y al día siguiente lo calientes y sabe igual y hasta más rico. No sé si se han dado cuenta. Cosa que no ocurre con las comidas con aceite vegetal. Ahí sí tienen un sabor rancio. Hay una oxidación mayor. ¿Cuál podría ser la explicación? Esa es una pregunta, nada más la dejan en el aire, ¿no? Para que ustedes mismos investiguen y descubran. Porque la diferencia entre la grasa de origen animal y la grasa de origen vegetal es que la grasa de origen animal hace que el alimento se mantenga más tiempo con el mismo sabor. Es barato. Acuérdense que hubo un tiempo, aquí mismo en Guayaquil todavía hay, que te venden las canecas con grasa de manteca de cerdo, por ejemplo. Mientras que la grasa de origen vegetal tiene que ser todo un proceso y evidentemente que es más caro, que lo que vamos a mencionar es más saludable obviamente, pero es más caro. Y tiene esta característica que yo he dicho que tiene una característica rancia que hace que pierda la calidad, digamos, gustativa del alimento con el paso de las horas, ¿verdad? La grasa trans supuestamente tenía esa finalidad de ser una grasa de origen vegetal, por lo tanto menos, digamos, menos efectiva para el organismo, o sea, menos dañina, digamos así, para el organismo, y mantenía las características de la grasa animal, es decir, que no se oxidaba con facilidad, ¿verdad? Bueno, ya después los resultados demostraron de que esta grasa trans, que es una grasa de origen vegetal con modificaciones para que tenga la característica de grasa animal, terminó siendo perjudicial porque aumentaron los problemas de problemas cardiovasculares asociados al consumo de esta grasa trans. Por eso se la retiró del mercado. ¿Verdad, Cristel? Ah, ok. Pero ¿y entonces Bueno, cuál es la lógica entre que la mantequilla se daña más rápido que la margarina, por ejemplo? por eso habría que, por eso dejo la pregunta abierta para seguirla investigando y en la próxima clase compartir lo que ya han investigado o comentado, pues, ¿no? Ah, O lo ya. podemos hacer también en un chat para conversar y sacar información, ¿no? Acuérdate que la idea de esto es tener dudas e ir en busca de la información para aclarar nuestras dudas. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Sigamos, Ah, ya. Cristian. Ahora sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora retomando la clasificación y ya casi terminando la exposición, vamos a hablar de los lípidos complejos. Como ya sabemos, en los lípidos complejos hay una porción lipídica con algún otro componente. Por ejemplo, en los glicolípidos ese componente va a ser carbohidrato, en las lipoproteínas este componente va a ser proteico y en los fosfolípidos va a aparecer, aparte de la porción lipídica, está el ácido fosfórico o fosfato. Bueno, los dos principales fosfolípidos de la naturaleza van a ser los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Bueno, en la parte superior vamos a ver un fosfolípido. En la parte inferior, en azul, vamos a ver su ácido fosfórico y arriba en verde va a tener, en este caso, un ácido graso. Y ambos se van a unir por enlaces éster. Bueno, vemos que Muy el bien. ácido
eso va a tener 18 carbonos, por ende se va a tratar del ácido esteárico. Ahora, vemos que están unidos a un glicerol, por lo tanto se va a tratar de un glicerofosfolípido. Bueno, estos son los fosfolípidos más abundantes y se van a encontrar principalmente en las membranas celulares. Ahora, en la siguiente imagen podemos ver O que sea, hay... en resumen podemos decir que la bicapa lipídica de fosfolípidos es un glicerofosfolípido. Sí. Muy bien. Que como tú bien dices, tiene un componente fosfato, y el resto que como el triglicérido, tiene glicerol y tiene conectados dos ácidos grasos ahí. Ajá. Como vemos uno que es de saturado y el otro insaturado, es porque presenta esa desviación con esa patita doblada, ¿no? Ajá. Muy bien. Y bueno, estas son las estructuras que habitan principalmente en las bicapas lipídicas de las membranas. Pero abajo lo que vemos es otro fosfolípido. Vemos que en este caso el ácido fosfórico va a estar arriba en azul y el ácido graso cualquiera va a estar a la izquierda. Es cualquiera porque es el símbolo de la R. Bueno, desde allí vamos a identificar que al alcohol que se van a unir ya no va a ser un glicerol porque va a ser mucho más largo. En este caso va a tener también una doble ligadura y este alcohol lo vamos a identificar como una esfingosina. Por lo que el fosfolípido va a tomar el nombre de un esfingolípido. Y estos esfingolípidos van a ser el componente principal del sistema nervioso. En este caso, vamos a encontrar que las vainas de mielina van a estar principalmente compuestas por esfingomielina. Y van a proteger, en este caso, los opsones y van a permitir una sinapsis efectiva. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya para hacer una síntesis, podemos decir que las grasas cumplen un papel relevante en la alimentación. Para empezar, diciendo que los lípidos aportan una cantidad de calorías superior a la de los carbohidratos y a las de las proteínas. Como vemos, son 9 kilocalorías de energía al cuerpo por solamente 1 gramo, que sería casi el doble que, por ejemplo, un carbohidrato que aporta 5 calorías o 4 calorías. 4.1. Sí. Bueno, vemos que todos los animales vamos a poseer grasas neutras o triglicéridos como reserva, y esto se debe a que la reserva lipídica va a ser más importante en términos de duración que la reserva de carbohidratos, debido a que las reservas de carbohidratos van a consumirse bastante rápido, Claro. en el caso de haber un ayuno. Además, los triglicéridos son una forma muy eficiente y concentrada de almacenar energía. En este caso podemos almacenar más triglicéridos en poco peso que, por ejemplo, en proteínas en el músculo. Vemos la comparación entre 1 kilogramo de grasa y 1 kilogramo de músculo. Acuérdate que cuando hay requerimiento de energía, el cuerpo activa la lipasa hormonosensible, ¿se acuerdan? Que estaba inactiva. Y viene todo ese proceso que ustedes vieron en bioquímica, que el ATP en AMP cíclico, que se activa la fosfodiesterasa, que esto activa la lipasa hormonosensible. O sea, esos procesos ya ustedes los conocen, ¿no? Y la lipasa hormonosensible va en busca de los triglicéridos que están en diferentes reservas, como bien dice Cristel, y lo degrada. Entonces actúa la lipasa hormonosensible, lo degrada y hace que se formen los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a circular con la ayuda o con la conducción de una albúmina. ¿Se acuerdan de la albúmina? Los ácidos grasos libres van a ser transportados por la albúmina al sitio donde se lo requiere. Cuando tú descompones un triglicérido, tienes ácidos grasos por un lado y tienes glicerol por el otro lado. El ácido graso por un lado puede entrar, esas cadenas largas se fragmentan en parejitas, como bien decía Cristian en algún momento, se fragmentan en parejitas y pueden entrar en el ciclo de Krebs como acetil. ¿Se acuerdan que el acetil, cuando están los dos carbonos solitos, la coenzima A viene, le coge la mano y lo lleva al ciclo de Krebs? Por eso forma acetilcoenzima A. La coenzima A lo único que hace es transportarlo a la matriz mitocondrial, libera los 2 carbonos y vuelve en busca de otros 2 carbonos más.
Y estos 2 carbonos en el ciclo de Krebs se unen con otros 4 que están allá adentro, que se llama oxalacetato, y forman el ácido cítrico o citrato. Citrato, isocitrato, alfa-cetaglutarato, succinato, fumarato, malato y de nuevo oxalacetato. Y ahí en esa rueda formó un ATP y formaron y transportaron una cantidad de protones, electrones al espacio intermembranoso para activar otra enzima que se llama ATP sintasa, que tiene la función de coger los ADP que ya no están siendo utilizados, les unen un P y se convierten en ATP. Por eso es una fábrica permanente de ATP. Ahora imagínense si ustedes tienen una cadena larga de ácidos grasos de 18 carbonos, como habíamos puesto, y los fragmentan en parejitas de A2. Esos 2, cada vez que van ahí, se meten en el ciclo de Krebs y hay una producción permanente de ATP. Por eso dicen que una molécula de triglicéridos puede llegar a producir más de 400 ATP. Es una fuente de energía impresionante, ¿no? Y el glicerol que queda podría incluirse en la glucólisis. Si tú ves el glicerol, en la glucólisis tú ves que la glucosa se convierte en ácido pirúvico, pero vas varios pasos. Glucosa fosfato, fructosa no bifosfato, gliceraldehído trifosfato, glicerol trifosfato, piruvato. Bueno, los pasos no los voy a decir ahorita todito porque ustedes saben que son 10. Pero hay glicerol 3-fosfato, cuando se quedan glicerol 3-fosfato. Entonces, el glicerol puede entrar por esa vía como glicerol 3-fosfato y meterse en la producción de energía o en la neoformación de glucosa, ¿no? Entonces, la importancia de las grasas, como bien ha dicho Cristel, es realmente de grandes dimensiones. Son los que nos salvan de los momentos críticos. Ustedes lo han vivido, yo lo he vivido. Con nosotros nos olvidamos de desayunar y no hemos almorzado hasta las 5 de la tarde, ya vienen las 9, 10 de la mañana, nos morimos de hambre, pero ya no tenemos glucógeno. Viene a las 12 del día y teníamos hambre, pero ya viene a la 1, 2 de la tarde y ya no tenemos hambre. Es más, llegamos a la casa y cuando ya estamos a las 11 de la noche ya para dormir, nos preguntamos, ¿hoy día comí? ¿Qué comí hoy día? Y nos damos cuenta que no hemos comido. ¿Quién me ayudó a mantener esos niveles de glucosa? Pues la grasa. Pues. Ahí viene todo el proceso que hemos hablado nosotros, las grasas. Se activó la lipoproteína lipasa, degradaron los triglicéridos y comenzó a formarse energía para que el cuerpo pueda producir, para que el cuerpo pueda estar activo. Hay glucosa en la sangre circulante, por lo tanto el estímulo al apetito ya no está como consecuencia de la hipoglicemia, pues, ¿no? Bueno, muy bien, Cristel. Sigamos, chicos, vamos que el tiempo es oro. Ahí sería mi exposición. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del metabolismo de los ácidos grasos. ¿Bien? ¿Por qué los ácidos grasos son importantes? Porque van a entrar en un proceso denominado beta-oxidación, el cual es un mecanismo clave que va a formar intermediarios, los cuales van a permitir la producción de ATP una vez que ingresan en la cadena transportadora de electrones. Casi todas las células pueden hacer beta-oxidación para fines energéticos, pero tienen sus excepciones. Por ejemplo, las células nerviosas o también los eritrocitos. ¿Ya? Una de las células que más se va a beneficiar son las células musculares cardíacas. ¿Ya? De hecho, la mayor parte de la energía que producida en estas células es gracias a la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿cómo es que van a utilizar a los ácidos grasos para su conveniencia? Bien, primero, los ácidos grasos, como ya lo vimos, se encuentran formando los triglicéridos. Bien, entonces, ¿dónde se encuentran los triglicéridos? Se encuentran en las inclusiones lipídicas que están en los adipocitos. ¿Ya? Imaginemos que esto es un adipocito, aquí se encuentran los triacilgliceroles, y ante presencia de adrenalina o de glucagón, pues va a activar a una enzima denominada lipasa sensible a hormona, que era la que mencionaba el doctor, y pues esto lo que va a hacer es actuar sobre el triacilglicerol para ir liberando o rompiendo los enlaces acilos para ir liberando los ácidos grasos. Bien, entonces los ácidos grasos pues van a salir del adipocito y van a dirigirse hacia el torrente sanguíneo. El ácido graso nunca va a estar solo, siempre va a estar acompañado. Entonces, por ejemplo, cuando va en el torrente sanguíneo, va a ir acompañado de la albúmina. La albúmina puede estar unida a 6 u 8 ácidos grasos. Incluso algunos libros lo mencionan que puede estar unido hasta con 10 ácidos grasos. Bien. Nayeli, esperamos un ratito, antes que avance, Nayeli, que está muy bien esto de aquí. Una preguntita, Freddy.
explícame nuevamente el proceso que acaba de mencionar la compañera, que es importante que no lo olvidemos. Cuéntame qué pasa con la adrenalina y cómo termina en esa producción de energía. Cuéntame los pasos. Freddy Alcibar. Freddy, no te escucho. No se te escucha, Freddy. Bueno, te voy a dejar ahorita porque no se te escucha bien. Paulette, cuéntame los pasos que acaba de mencionar la compañera, porque me está diciendo cuál es el otro mecanismo que está usando el cuerpo para producir energía. Paulette Aguilar. Sí, hola, ¿se me escucha? Ahora sí te escucho. Cuéntame. Sí, dice que la adrenalina va a absorberse por parte de un receptor que se va a encontrar en la membrana y esta, a ver, y luego dijo que van a actuar ciertas enzimas, estaba la adenilciclasa y también mencionó lo de que a partir de la adrenalina íbamos a obtener esta energía. Y tenemos lo de la lipasa sensible a la hormona, que a partir de ATP, se convierte en ADP y así sucesivamente. A ver, Sandra, ayúdanos. Sandra Claros. Con la lipasa sensible a hormonas, pues se va a poder... No, Sandrita, yo quiero que me expliques el proceso completo, porque ahí vi como que estaban por diferentes partes. Ya, la adrenalina va a ayudar en lo que es en la producción, en la beta oxidación de los ácidos grasos. Una vez, aquí también se va a activar lo que es la lipasa sensible a hormonas y esta va a ser transportada con albúmina hacia el sitio donde se necesita la energía. Y y bien, y aquí también va a participar lo que es el ATP. Y Bueno. ya, eso bien, con... Ya, está bien. Solo quiero saber si están atendiendo la clase, nada más porque esto es importante. ¿Vuelve a repetirnos, por favor, el proceso para que no quede duda de esto? Gracias, amigo. Bien, ante la presencia de adrenalina y glucagón, bueno, estos van a actuar a nivel de los receptores, van a activar la proteína G y en sí lo que van a hacer es activar la lipasa sensible a hormona. Entonces, esta lipasa lo que va a hacer es escindir los grupos, el enlace acilo, ¿verdad? Porque el triglicérido está formado por el alcohol unido a los 3 ácidos grasos por medio de un enlace acilo. Entonces, esta lipasa va a actuar a nivel de estos enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí se ve triacilglicerol, le quita un ácido graso, queda en diacilglicerol, le quita otro ácido graso, queda en monocilglicerol, y finalmente el último ácido graso y ya queda completamente separado el glicerol con los 3 ácidos grasos. Entonces, o sea, aquí lo esencial sería la acción de la proteína G que has puesto tú ahí, que a su vez activa la adenilciclasa, ¿verdad? sí. Que convierte el ATP en AMP cíclico y se activa la lipasa hormonosensible. O sea, la lipasa estaba inactiva. Por eso tú ves arriba dice lipasa sensible a hormona, lipasa sensible a hormona. ¿Qué te está diciendo? Antes estaba inactiva, luego se activó. No sé si puedes señalar con el cursor, por favor. Gracias. Ahí está bien activa y luego está activa. Abajo ponla de nuevo, mijo. Activa. ¿Sí ves? ¿Quién hizo ese proceso? ¿Quién hizo ese milagro? La acción de la adenilciclasa, que convirtió el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico hace que haya la activación de esta lipasa. Todo se inicia con la proteína G, definitivamente. Y la lipasa hormonosensible, que yo ya la mencioné hace poquito, antes de la exposición, es la que actúa sobre el triglicérido y lo descompone, termina descomponiéndolo en glicerol y ácido graso que tú ves ahí.
Y el ácido graso va a salir, como bien pones el gráfico afuera, de la mano de la albúmina, que es el que lo transporta a donde se lo requiere. Y el glicerol también puede llegar a ir hacia donde se lo requiere por las vías que ya hemos mencionado. Un punto adicional que acaba de mencionar Gisela, con respecto al tema anterior, y ha puesto aquí, no sé si han leído, que las grasas más propensas a ponerse rancias son los que tienen más doble enlace. O sea, estamos hablando de las grasas insaturadas. Insaturadas, las poliinsaturadas más que las monoinsaturadas, pero las monoinsaturadas, de hecho, se ponen rancias cuando se los entra en un proceso de calentamiento mucho. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, si lo pones a calentar, lo pones como una base para freír algo, evidentemente se vuelve rancia, ¿no? Por eso a veces preferible comerse el aceite de oliva de una manera natural, que no haya mayor modificación. Muy bien, sigamos. Bien. Entonces, la albúmina va a permitir llevar el ácido graso hacia los tejidos que lo necesiten. ¿Ya? Vamos a poner de ejemplo a una célula cardíaca. ¿Ya? Entonces, una vez que ingresa a la célula cardíaca, nuevamente se une a otra proteína, una proteína fijadora a ácido graso. El ácido graso nunca va a estar solo. Bien. Entonces, el ácido graso puede tener dos rutas, o sea, dos objetivos. O ir a la mitocondria para ir hacia el proceso de beta-oxidación, o al peroxisoma para hacer un proceso similar a la beta-oxidación. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo saber que un ácido graso se dirige al peroxisoma? Bueno, al peroxisoma van los ácidos grasos de cadena muy largas, sobre todo aquellos que tienen mayor a 20 átomos de carbono, ¿ya? En su estructura. ¿Ya? Y en la mitocondria van los que son menores a 20 átomos de carbono. Bien, entonces, en el caso de los peroxisomas, aquí no se va a producir energía en forma de ATP. Y bueno, a raíz de este proceso, se va a producir este peróxido de hidrógeno, el cual igualmente va a ser neutralizado por la catalasa, que va a producir agua y oxígeno. ¿Ya? Pero en el caso de que el ácido graso pues, se dirija hacia la mitocondria, tiene que atravesar las membranas mitocondriales. ¿Ya? En el caso de los ácidos grasos que tengan de 12 carbonos para abajo, estos atraviesan por difusión, pero si son entre 12 carbonos a 20 carbonos, estos van a tener que pasar por una lanzadera de carnitina, ¿ya? Que es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El ácido graso, que es lo que vemos aquí, ¿ya? Va a reaccionar con una coenzima A para formar la acilcoenzima A por medio de una enzima que es la tiosinasa o la acil-CoA sintetasa, que va a utilizar un ATP, ¿ya? Y como producto va a haber un AMP y un pirofosfato inorgánico. Bueno, ahora sí, la acilcoenzima A va a poder difundir la membrana mitocondrial externa, porque antes no podía. Entonces ya adentro se da cuenta que no puede ingresar hacia la matriz mitocondrial, no puede difundir la membrana mitocondrial interna. Entonces nuevamente tiene que pasar por un proceso, por una transformación, en donde el acil-CoA va a reaccionar con la carnitina para formar la acilcarnitina por medio de esta enzima llamada carnitina palmitoiltransferasa 1. Aquí Nayeli, exactamente igual como el caso con los hidratos de carbono, cuando había acilcoenzima, acuérdate que la coenzima, ya lo vamos a ver ahora con vitaminas y minerales, la coenzima A es un derivado del ácido pantoténico, la vitamina B5. La función de la coenzima A es transportar, o sea, agarrar, que estaba solito el acil en este caso, lo coge, lo agarra y lo lleva a la matriz mitocondrial y lo afloja, no entra, ¿no? Acá es exactamente lo mismo, si te pones a ver, ¿no? La coenzima A coge el grupo acil, mira, que coge el grupo acil, que viene de este proceso que tú ya has mencionado bien, de los ácidos grasos, coge el grupo acil, que son parejitas, son 2 carbonos, acil significa 2 carbonos, el ácido graso puede tener 18 carbonos, pero se fragmenta parejitas de 2. Esos 2 se llama acil o acetil. Acil o acetil, es lo mismo, ¿verdad? La coenzima lo coge de la mano, lo lleva hasta antes de la mitocondria, digamos, para que no entre la matriz mitocondrial, y lo deja. Y ahí quien le coge la mano es la carnitina, que tú has dicho bien, acilcarnitina graso, dice ahí, ¿no? Bien, ahora ¿qué pasa? Sígueme contando.
una vez que ya se ha unido con la carnitina, ahora sí va a poder ingresar hacia la matriz mitocondrial, ya va a poder difundirse por la membrana mitocondrial interna gracias a la carnitina sil-carnitina translocasa. Bien, entonces ya cuando está dentro, en sí el ácido graso, el acil, se da cuenta que ya no necesita la carnitina, entonces lo que va a hacer es liberarse de la carnitina y nuevamente unirse a la coenzima A mediante la carnitina palmitoyltransferasa 2. Bien, entonces aquí ya vemos la acilcoenzima A y ahora sí, esta molécula va a poder ingresar al proceso de beta-oxidación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, el proceso está formado por 4 etapas, ¿ya? Una deshidrogenación. Una cosita, Nayeli, una cosita rapidita nada más. Regresa la imagen anterior. ¿Tú has escuchado de la carnitina? Sí, se encuentra principalmente en los tejidos musculares, en los tejidos musculares, sí. Ya, pero ¿para quién usa? ¿Para qué le usa? A ver, chicos, ¿quién usa carnitina? ¿Dónde han escuchado que se usa carnitina? Chicos. Las personas que se ejercitan. Ajá, los deportistas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué según ellos? Pues no es que significa que eso es verdad y todo eso. ¿Para aumentar su rendimiento? Para aumentar su rendimiento físico, ¿verdad? ¿Y cómo, según lo que estamos viendo, puede aumentar su rendimiento físico? Lo que va a ayudar es a que en sí el ácido graso, o sea, es que sin carnitina el ácido graso no podría ingresar, entonces no podría oxidarse y por lo tanto no podría utilizarse. Muy bien, entonces no podría ser utilizado como una fuente de energía. Entonces quien le está haciendo, digamos, el favor de procesarlo vendría a ser la carnitina, ¿verdad? Entonces, según este principio que tú estás mencionando bien, Nayeli, la carnitina juega un papel importante para el metabolismo o la quema de las grasas como fuente de energía. Entonces, con ese criterio es que se piensa de que si yo uso carnitina externa, estaría ayudando a que haya una quema, un metabolismo de las grasas. Pero como muchas cosas que se dicen, estos son procesos internos, pues, pero la célula se maneja en función de lo que tiene, pues no en función de lo que viene de afuera, ¿no? Ahí vienen un poco de cosas ahora con la creatina, con el mismo colágeno y tantas cosas que nos venden porque saben que son importantes, pero no sabemos si realmente es lo mismo consumirlo externamente que lo que se produce internamente por un proceso normal biológico. Muy bien. Ajá, sí, bien dice acá Gema, ¿no? Que algunos lo inyectan con el fin de disolver la grasa. Son cosas que ya se escapan ahí, ¿no? Muy bien, sigue Nayeli. Entonces, una vez que ya está la acilcoenzima en la matriz mitocondrial, va a atravesar este proceso compuesto por 4 etapas, ¿ya? Una deshidrogenación, una hidratación, otra deshidrogenación y luego una escisión, ¿ya? Dada por la tiolasa. Entonces, la acilcoenzima primero, por medio de la deshidrogenasa, pues se le va a retirar 2 hidrógenos. Estos hidrógenos se van a dirigir, o sea, van a ser colocados al FAD, ¿ya? Entonces se forma el FAD-H2. ¿Y dónde se iba este FAD-H2? Este intermediario se iba a la cadena respiratoria, a la cadena transportadora de electrones, para así producir ATP. Bien. Luego, el producto de esta reacción, pues va a sufrir una hidratación, pero bueno, lo importante es lo siguiente, que nuevamente hay una deshidrogenación y los hidrógenos que le quitan a esta molécula, pues son transferidos hacia el NAD, ya formando así NADH. Y este NADH asimismo es un intermediario que se dirige hacia la cadena transportadora de electrones para producir ATP. Luego, el producto de esa reacción, pues lo que va a hacer es que la tiolasa va a romper esta molécula, digamos que es una molécula de 16 carbonos, ¿ya? Entonces, la tiolasa va a romperlo justamente entre el carbono alfa y el carbono beta, por eso se llama beta-oxidación, y lo va a romper justamente entre estos carbonos, produciendo así una molécula de 2 carbonos que va a llamarse acetilcoenzima A
Y bueno, el resto de la molécula, que como dije, sería de 14 carbonos, porque ya le están quitando 2 carbonos, ya, que se va para la acetilcoenzima. Entonces, si recordamos, la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs. Y en eso del ciclo de Krebs, pues van a producirse más intermediarios, más NADH, más FAD, más GTP. Bien, entonces, igualmente esto vuelve a suceder nuevamente, porque la molécula de 14 carbonos va a querer seguir escindiendo más moléculas de acetilcoenzima A, ¿ya? Hasta que no quede nada. Bien, entonces vamos poniendo un ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí una molécula de 16 carbonos, ¿ya? Un palmitato. Entonces, aquí lo que sucedería es esto. La tiolasa rompería justamente aquí, ¿ya? Para producir dos moléculas de carbono, la cual vendría a ser la acetilcoenzima A, ¿verdad? Y en cada decisión siempre se va a producir un FADH2 y un NADH, que es lo que veíamos acá, ¿verdad? Bien, entonces luego vuelve otro ciclo de beta-oxidación y escindiría la tiolasa nuevamente aquí. Y se produciría nuevamente FADH2, NADH. Esto sería en toda la cadena lo que sucede, ¿bien? Entonces, como producto, lo que nos dejaría esta beta-oxidación del palmitato es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿ya? Y FADH serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FADH y 7 NADH. Y entonces, una molécula de, un palmitato, lo que va a producir son 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 moléculas de NADH, 7 moléculas de FADH. Entonces, como sabemos, el acetilcoenzima A se dirige hacia el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se van a producir 3 NADH, un FADH, un GTP, que haciendo las operaciones correspondientes, ¿verdad? Sabiendo que el NADH va a producir 2.5 ATP, el FADH2 1.5 ATP, pues lo que va a producir son 80 ATPs, estas 8 acetilcoenzima A. Ya. Luego, las 7 moléculas de NADH, pues multiplicándolo por el 2.5, nos va a dar 17.5 ATP, y el 7 FADH multiplicándole por 1.5 ATP, nos daría 10.5 ATP. Entonces, la suma de todo esto nos daría 108 ATP, pero tenemos que restarlo con 2 ATP que fueron utilizados al inicio. Tal vez no fue como tal que hayan utilizado 2 ATP, pero en este ATP hubo 2 veces hidrólisis, o sea, la hidrólisis de 2 grupos fosfatos, y eso lo hace como representativo de que se utilizaron 2 ATP. Entonces, por eso se resta 2 ATP. Y en sí, una molécula de palmitato lo que va a producir es 106 moléculas de ATP. Es por eso que el músculo cardíaco utiliza esta beta-oxidación, porque le provee bastante energía. Algo más que me faltaba mencionar es que en el caso de que sea una molécula impar, porque aquí en el ejemplo fue una molécula par, si es una molécula impar, va a haber un punto en donde los últimos átomos de carbono queden en un número impar, en el número 3, ¿ya? Entonces a esto se le va a llamar, tiene un nombre, me olvidé del nombre, pero esta se va a transformar en succinilcoenzima A, que como sabemos forma parte del ciclo de Krebs. Entonces, igualmente, eso nos ayudaría también para formar más energía, ¿ya? Además, en el caso de ácidos grasos... Perdón. Ya. Una pregunta, Nayeli, pregunto chicos, estoy poniendo, veo que no se le escucha bien a Nayeli. ¿Es a Nayeli o a... Es usted, doctor. No, lo escucha bien. A Nayeli se le problema con el internet, parece conmigo. Es conmigo, ¿no? El internet, ¿no? Sí, doctor, a usted se le escucha como cortado, como robot. Ya. Voy a cambiar de señal, un ratito. Sí, Nayeli, disculpa que
te moleste. Lo que pasa es que no me quedó muy claro lo de la beta-oxidación de ácidos grasos, o sea, eso de cuántos voy a obtener, o sea, cómo los voy a obtener. ¿Tú crees que me lo podrías explicar? Lo de acetilcoencimada, o sea, ¿cómo se obtiene que las moléculas de acetilcoencimada? Sí. Ahorita sí se me escucha bien, ¿no? Sí, ahora. Ya, perfecto. Sí, ya se lo Sigamos. Ya, mira, a ver, tenemos a la acetilcoencimada, ¿verdad? Esta acetilcoencimada va a pasar por todo este proceso con el fin de poder ir retirando acetilcoencimada. Recordemos que la acetilcoencimada es una molécula de 2 carbonos. ¿Ya? Entonces, a ese ácido graso inicial, a este O sea, acetilcoencimada... Nayeli ha dicho bien, no sé si yo también dije mal en algún momento. Cuando ella pone acil, habla de la cadena de carbonos, acil. Cuando hablamos de acetil, es 2 carbonos. Cuando ustedes hablan acetilcoencimada, solamente son 2 carbonos. Cuando ella habla de acil, habla de una cadena de algunos carbonos, ¿verdad, Nayeli? Sí, un ácido graso activado. Y ella ha puesto ahí, miren el gráfico ahí en la pantalla, señala por favor toda esa cadena, ahí tiene una cantidad impresionante de carbono. 16 para que sean carbonos. útiles, 16, para que sean útiles, para que puedan producir, tienen que separarse en fragmentos de 2, que es el acetil, ¿verdad? Ese acetil es el que entra a la producción de energía, como acetil, y luego acompañado con la coenzima, acetilcoenzima, y puede entrar a producir energía. Y cada ciclo de Krebs, que ha dicho bien Nayeli, a ver, no se olviden que cuando veamos el ciclo de Krebs, los 2 carbonos entran a la matriz mitocondrial, pero ya dentro ya hay 4 carbonos esperándolo, que se llama oxalacetato o ácido oxalacético, si ustedes quieren. Estos 2 carbonos que se llaman acetil se unen con los 4 y forman un compuesto de 6. Esto ya se llama cítrico o citrato. Tiene citrato, isocitrato, que es lo mismo, pero cambiando la formación. Luego va perdiendo un carbono, ya no son 6, sino 5, que es el succinato, el alfa-cetoglutarato. Luego, perdón, 5, ¿no? Luego va perdiendo otro, que es el fumarato, malato, y ya quedan con 4, que es el oxalacetato. O sea, en el proceso, cuando comenzaron con 6 carbonos, perdieron 2 carbonos. Cada carbono se une con el oxígeno. Por eso es que cuando hay una reacción química, uno de los productos es el CO2, porque el carbono se une con el oxígeno, forma CO2. Pero como este carbono se fue, quedaron hidrógenos libres. Y ahí es que aparecen el FAD y el NAD, que decía aquí Nayeli, ¿no? El NAD y el FAD que están libres, cogen esos hidrógenos. El NAD solo puede coger uno, pero son 2 NAD. Y el FAD puede coger 2, pero solo es uno. Son 3 NAD, perdón. Y el FAD puede coger solo... puede coger 2 hidrogeniones, pero solo es uno. Entonces, todos esos protones o todas esas cargas, todos esos compuestos con carga, los llevan a la cadena, al espacio que existe entre las membranas internas y externas de la mitocondria, los acumulan ahí. Cuando se acumulan, por una diferencia de gradiente de concentración, comienzan a entrar y activan una enzima que se llama ATP sintasa. ¿Qué hace la ATP sintasa? Coge los ADP que estaban libres, los unen con la P y forman ATP. Y hay una producción permanente de energía. O sea, por eso es que ella decía, cada ciclo de Krebs, cada cosita, cada cuadrito, este es un ciclo de Krebs. Decías así, ¿verdad, Nayeli? Cada cuadrito, cada parejita es un ciclo de Krebs. Produce un ATP, produce 3 NADH y produce un FADH2. ¿Verdad? Como son 7, creo que dijiste aquí 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 7. Entonces multiplica y sale ese dato, que es de manera general, porque esto simplemente es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en bioquímica. Pero está bien, es necesario verlo bien detallado, ¿no? Que nos demoremos un poquito más. Muy bien, Nayeli. ¿Algo más? Avancemos. Los ácidos grasos poliinsaturados. Mientras más insaturado sea el ácido graso, va a haber menor cantidad de FADH2 producido. Por lo tanto, mientras más insaturado sea el ácido graso, menor energía va a dar en comparación de un ácido graso saturado con la misma cantidad de carbonos. Nayeli, ¿y por qué? A ver, ¿cuál es la explicación? De acuerdo a lo que yo dije. ¿Por qué? ¿Por qué el ácido graso insaturado produciría menos hidrogeniones? O menos H+. Porque los ácidos grasos insaturados van a perder 2 hidrógenos. O sea, naturalmente ya tienen menos hidrógeno, porque tienen dobles enlaces. Significa que ya tienen menos hidrógeno. ¿Verdad? Entonces, evidentemente que ahí no van a tener que transportar. Por lo tanto, la producción de NAD y FAD no va a ser la misma.
Esa es la explicación. Y si no hay mucho que transportar, no hay mucho que acumular en ese espacio entre la membrana, por lo tanto va a haber menos estímulo a la ATPasa para formar ADP en ATP respectivamente. Muy bien, Nayeli, sigue. Ahora, la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede tener como que dos rutas finales, ¿ya? Puede dirigirse hacia el ciclo de Krebs o puede dirigirse al proceso denominado cetogénesis, ¿ya? La cetogénesis es la producción de cuerpos cetónicos, que como ya sabemos es acetoacetato, el D-beta hidroxibutirato y la acetona, ¿ya? De los tres, la acetona es la que se produce en menor cantidad. Esta acetona es volátil, por lo tanto se la puede expulsar mediante la respiración. Y bueno, los otros dos cuerpos cetónicos, que es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, son los que van a ir por el torrente sanguíneo, van a dirigirse hacia tejidos extrahepáticos para así poder producir energía en esos tejidos extrahepáticos. ¿Dónde se produce la cetogénesis? Se produce en el hígado, pero el hígado no tiene la capacidad de poder catalizar los cuerpos cetónicos, o sea, va a producirlos, pero no va a usarlos, porque tiene la deficiencia de una enzima necesaria para poder convertir los cuerpos cetónicos en acetilcoenzima nuevamente y así pues producir energía a partir del ciclo de Krebs. Bien, entonces, el proceso más o menos es así. Tienes acetilcoenzima A, una molécula de acetilcoenzima A se une con otra molécula de acetilcoenzima A mediante la tiolasa y forma la acetoacetilcoenzima A, ya que es una molécula de 4 carbonos. Tiene lógica porque cada acetilcoenzima A tiene dos átomos de carbono. Bien, luego esta acetoacetilcoenzima A se une con otra acetilcoenzima A, por lo tanto va a formar una molécula de 6 carbonos que va a llamarse hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿ya? Mediante la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. ¿Ya? Ahora, esta molécula, mediante una liasa, va a liberar una acetilcoenzima A y va a formar un acetoacetato, es decir, una molécula de 4 carbonos porque ya liberó una acetilcoenzima A de 2 carbonos. ¿Ya? Entonces, este acetoacetato ya de por sí ya es un cuerpo cetónico. Pero ¿cómo se producen los otros 2 cuerpos cetónicos más? Cuando hay una deshidrogenación del acetoacetato se produce el hidroxibutirato. Y cuando hay una descarboxilación del acetoacetato se produce la acetona. Pero igualmente los más importantes, como sabemos, es el acetoacetato y el hidroxibutirato. Aprovechemos un poquito la imagen, Nayeli. Aprovechemos ahorita porque todo esto es ciencia, ¿no? Porque tú has dicho bien, el hidroxibutirato se formaría a partir del acetoacetato, según lo que tú estás explicando, ¿verdad? Si Sí. nosotros nos ponemos a ver bien las fórmulas, ¿qué diferencia vamos a encontrar? Primero, el oxígeno que está en el carbono del extremo, como vemos ahí, ¿no? Ese oxígeno ya perdería esa condición. Perdería y se convertiría en OH, ¿verdad? Miren abajo, en OH. Por lo tanto, ya ahí perdería esa condición de oxígeno y sería un OH. El único, ¿no? El único. Se perdería el doble enlace. Entonces, ese hidrógeno que se perdió, a ver, no, se gana un hidrógeno. Viene el NH y lo pone acá abajo, ¿verdad? Claro. Pone dos hidrogeniones, si tú te pones a ver. En el gráfico del 3-hidroxibutirato, si te pones a comparar con el primero, se han incorporado 2 hidrógenos en el 3-hidroxibutirato. No sé si puedes señalarme. A ver, aquí están los hidrógenos que se incorporan hacia este de aquí y hacia este de acá. O sea, se incorporan los hidrógenos y por lo tanto ya no es oxígeno libre, sino que ahora es OH. Y el otro hidrógeno se incorpora en el otro carbono y así completa la fórmula, ¿no? Entonces, ¿quién ha ayudado a alimentar esa fórmula, esos hidrogeniones? El NADH. El NADH que ha traído su hidrogenión y el otro hidrógeno que ha estado libre. Y así se completa la fórmula y se convirtió el acetoacetato en beta-hidroxibutirato. Muy bien. Ya. Entonces aquí vemos un cuadro en donde dice las cantidades normales, o sea, una persona normal, cuál es la concentración sérica de los ácidos grasos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, ¿ya? Cuando hay ayuno, es decir, cuando no come la persona, no consume carbohidratos, no consume energía rápida, por así decirlo,
pues comienzan a elevarse las cantidades de ácidos grasos y por lo tanto si aumentan los ácidos grasos, aumenta la beta-oxidación, hay una mayor cantidad de acetilcoenzima A y por lo tanto hay una mayor producción de acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Es decir, que todos estos tres van a aumentarse en el ayuno. Y cuando hay inanición, se aumentan aún más. ¿Ya? Ahora, en pacientes con diabetes que no son bien controladas o no tienen tratamiento, la concentración sanguínea de los cuerpos cetónicos aumenta a 90 miligramos por decilitro. Bien, y lo normal es que sea menor a 3 miligramos por decilitro. Y en la excreción urinaria, o sea, en los pacientes con diabetes que son mal controlados, llega a los 5.000 miligramos por las 24 horas, cuando lo normal vendría a ser más o menos de 125 miligramos por las 24 horas. Bien, entonces, en estos pacientes se encuentra una cetosis. Y esto, el aumento en los niveles de cuerpos cetónicos en la sangre produce una acidosis. Entonces, en sí, lo que produciría es una cetoacidosis en esos pacientes. Muy bien. A ver, la biosíntesis de ácido graso. Bueno, los ácidos grasos se van a producir gracias a la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es importante, es clave en todo lo que tenga que ver con lípidos. Al menos de todo lo que tenga que ver con ácidos grasos. Bien, entonces, para producir ácidos grasos de novo se necesita acetilcoenzima A. ¿Ya? En esta biosíntesis va a haber dos fases. Primero, producir malonilcoenzima A y segundo, elongar la molécula de ácido graso tomando como base a la malonilcoenzima A. Bien, entonces, bueno, para ambos se necesitan enzimas que son en realidad complejos multienzimáticos. Es una enzima que está formada por muchas enzimas. ¿Ya? Por ejemplo, para producir la malonilcoenzima A, necesitamos esta enzima que es la acetilcoenzima A carboxilasa. Sí. Ya que está formado por dos enzimas. Y luego tenemos a esta enzima de acá que es la ácido graso sintasa. El ácido graso sintasa, que está conformado por 7 enzimas y por la ACP, que es necesaria para poder pues, coger la malonilcoenzima A, el propionato y todo lo demás para poder llevarlas hacia las demás enzimas. Bueno, pero esto no lo voy a ahondar tanto. Lo que sí voy a mencionar es lo que se utiliza para formar el ácido graso, ¿ya? Es decir, se necesitan 8 acetilcoenzima A más 7 ATP más 14 NADPH que proviene de la vía de las pentosas fosfato y 14 hidrogeniones. Y en sí esto lo que va a producir es palmitato, ¿ya? Es decir, un ácido graso de 16 carbonos. Ese es el límite en el caso de la biosíntesis de ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se obtiene una variedad a partir de esta biosíntesis? Bueno, en el retículo endoplásmico hacia allá se dirige el palmitato y entonces ahí comienzan a elongar ese palmitato, comienzan a insaturarlo también, entonces así se consigue la variedad en cuanto a ácidos grasos se refiere. Bueno, entonces, ¿de dónde se obtiene la acetilcoenzima A? Porque la beta-oxidación de ácidos grasos se produce en la mitocondria, pero la biosíntesis de ácidos grasos se produce en el citosol. Entonces, ¿cómo se obtiene la acetilcoenzima A? Si ya sabemos que la acetilcoenzima A se produce, o sea, se encuentra en la mitocondria, ¿ya? La manera en la que la acetilcoenzima A sale hacia el citosol es mediante, la acetilcoenzima A se une al oxalacetato para formar citrato. El citrato sí puede salir, la acetilcoenzima no puede salir por sí sola. Entonces, el citrato es el que va a salir y ante la presencia de coenzima A y de ATP se va a producir oxalacetato y acetilcoenzima A nuevamente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tenemos una acetilcoenzima A que va a poder producir la biosíntesis del ácido graso. Y bueno, el oxaloacetato luego se convierte a malato y el malato puede ingresar nuevamente a la mitocondria. ¿Ya? Ya, aquí hay una cosita, Nayeli, para ir puntualizando. Mira todo el proceso, ¿no?
Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glicerolido 3-fosfato, ácido pirúvico, que es lo que nosotros hemos mencionado, que tiene 3 carbonos. Este ácido pirúvico, que es el piruvato, ya está hablando de la mitocondria, viene con pierde un carbono. Para convertirse en acetil, el pirúvico tiene 3 carbonos. Para convertirse en acetil tiene que perder un carbono, porque el acetil tiene 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, cuando pierde ese carbono, ese ácido pirúvico se llama acetil. Y la coenzima A lo que hace es cogerle la mano, como tú puedes ver aquí. Ese acetil se libera, quedan esos 2 carbonos, y se une con el oxalacetato que está en el mismo gráfico. Y la suma de oxalacetato, que tiene 4 carbonos, con los 2 carbonos que trajiste del acetil, forman el citrato. Citrato, isocitrato, alfa-zetaglutarato, succinato, fumarato, malato termina acá, ¿sí ves? ¿Cómo ves? Y termina de nuevo en oxalacetato. Ese es el ciclo que tú puedes ver aquí. Y aquí también te pone el ejemplo, ¿no? Que al perderse el hidrógeno se lo agarra. Ahora, este citrato, según el gráfico que vemos, eso cuando es el ciclo de Krebs normal. Pero en este caso el citrato sale de ahí. Sale, la coenzima A lo traslada, según lo que tú puedes ver ahí, y ahí viene todo el proceso que tú has mencionado, ¿no? Se convierte en el oxalacetato, que tiene los 4 carbonos, el acetil que queda solo, porque si el citrato tiene 6 carbonos, al fragmentarse queda uno con 2 carbonos, que es el acetil, y otro con 4 carbonos, que es el oxalacetato. El acetil, con la ayuda de la coenzima A, va a malunir coenzima A y sigue todo el proceso para formar el ácido palmítico. Y el oxalacetato se transforma en malato, ¿sí ves? Y ahí todo este proceso que tú has explicado bien. Bien, esto es bioquímica que ustedes ya conocen. Avancemos, por favor, Nayeli, para ir terminando, que el tiempo es oro. ¿Algo más? No sé si mencionar lipoproteínas. Eso lo vamos a ver después. Lo único, así rapidito, que nos interesa son las lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Algunas la consideran como la cardioprotectora, la HDL. Bueno, ya es un poco un término ya no tan en uso. Aquí la mala, digamos así, es el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, porque esta lipoproteína, cuando encuentra un endotelio alterado, provoca toda una respuesta inflamatoria, que es la formación de las placas de ateroma. Pero quien facilita todo eso es la LDL circulante, porque normalmente el LDL debe ser atrapado por unos receptores que están en los hepatocitos, pero cuando estos receptores no funcionan eficientemente, la cantidad de LDL circulante es muy alta y por lo tanto provoca todas estas respuestas que hemos mencionado. Bien, avancemos. Está ahí mi exposición, gracias. Gracias, muy bien. Sigamos, chicos. Recording Dayanara, stopped. escúchame lo siguiente. Este tema es muy importante también, bioquímica de las proteínas. Este tema lo vas a poner con el siguiente grupo que venga. Ahorita vamos a ver vitaminas y minerales. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que vayan a comer algo o hacer algo. Y en 5 minutos nos volvemos a ver, pero con vitaminas y minerales. La bioquímica de las proteínas la vemos en la otra clase.